buscamos en Filipenses capítulo 2, precisamente la lectura que hicimos, versículos 12 y 13. Y gracias al Señor, hermanos, si bien es cierto, hace unas semanas el Señor nos concedió exponernos a la predicación de este pasaje, bueno, soberanamente el Señor lo trae nuevamente a la iglesia. Entonces el Señor sabe cuál es la necesidad que tenemos como iglesia local. Versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Realmente, hermanos, podríamos decir que estos dos versículos nos dan una buena noticia, nos dan un propósito de vida en la vida cristiana: ocuparnos en la salvación que Dios nos ha dado. Una vez que el Señor nos ha rescatado, ¿qué más sigue en la vida cristiana? Vamos a buscar la voluntad del Señor. Vamos a involucrarnos en todo lo que ocupa nuestra salvación, pero jamás creyendo que es una salvación por lo que yo pueda hacer, sino que, como vamos a ver, es todo lo que involucra lo que ahora lleva cuando alguien ha sido salvado, porque esa será la evidencia entonces de que sí, es una vida que ha sido transformada por el poder del Evangelio. Y lo glorioso, hermanos, en esto es que el Señor va a obrar en nosotros para ocuparnos en esa salvación tan grande. Entonces, podría un hermano hacer, o una persona podría hacer la pregunta: ¿trata la vida cristiana entonces de esa obediencia activa a Dios que depende todo completamente de lo que yo ahora debo hacer? ¿O va a tratar de una confianza pasiva y que el Señor empiece a hacer su obra en mi vida? Precisamente el tema en esta tarde es la santificación, el papel de Dios y el papel del hombre. Y tal vez algunos han escuchado estas dos posturas que se enseñan o en su momento se creyeron con respecto a la santificación, y que tal vez muchos hoy puedan estarlo también de alguna manera practicando. Una es la que se llama el quietismo y otra la que se llama el pietismo. En el quietismo lo que se enfatizaba era solamente el papel de Dios, y lo que se eliminaba era cualquier participación del creyente. Había que estar de una manera pasiva y que el Señor soberanamente hiciera todo en la vida del creyente: forjar el carácter conforme a Cristo, diera los deseos por orar, por predicar, por meditar en la palabra, pero el cristiano tendría que estar simplemente quieto. Y luego se presenta el otro extremo, que era el pietismo, que ese fue una respuesta a lo que ocurrió en Europa después de que se dio la Reforma, y siguieron los años en los cuales la iglesia se fue madurando con respecto a eso, a todo lo que involucraba la Reforma protestante, pero se cayó en un ritualismo donde se perdía la vida práctica cristiana y todo era lo que se debía hacer sin un espíritu, sino cumpliendo solamente lo que estaba establecido, pero se perdió esa vida práctica. Entonces unos hermanos que quisieron como corregir ese movimiento de ese ritualismo y dijeron: no, ahora es todo lo que nosotros debemos hacer por el Señor, pero recaía toda la responsabilidad sobre el hombre. Entonces ahí había una línea muy delgada, porque se podía caer en el legalismo de empezar, o en el fariseísmo, de empezar a decir: tengo que cumplir todo esto, hacer esas reglas, y ahora sí yo estoy bien. Entonces, el irse a un extremo como al otro puede ser muy peligroso. Decir que todo depende nada más del Señor y yo debo esperar. O irme al otro extremo y decir: no, yo debo ser activo en todo y el Señor no está involucrado. Pero en estos dos versículos Pablo nos va a presentar la solución a esos dos conflictos, porque vamos a ver lo que le corresponde al creyente y también cómo Dios obra va a realizar esa obra en el creyente. Entonces, un ejemplo que nos puede ayudar para entender esto está en Éxodo capítulo 14, que es el relato cuando Israel sale de Egipto y está al frente del Mar Rojo. Éxodo 14:13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes
y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí el Señor o Moisés al pueblo, dando el mensaje del Señor? Vean lo que el Señor va a hacer. Va a destruir a nuestros enemigos. Vamos a ver la salvación de Jehová. Ustedes van a estar firmes y van a ver lo que el Señor va a hacer sobre sus enemigos. Pero en el versículo 15 les dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Sí, ellos iban a ver la salvación, pero el Señor le dice: Moisés, ¿qué haces clamando a mí? Deben empezar a caminar. Y cuando empiecen a caminar, el mar se va a abrir y ustedes van a ver ahora la salvación. Entonces vemos, Dios iba a traer la salvación, pero el instrumento que iba a utilizar era el pueblo de Israel. Ellos iban a marchar, cruzar el mar rojo en seco, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, vieron la salvación de Jehová. Y eso, hermanos, podemos ver un ejemplo de la vida cristiana. Nosotros tenemos una responsabilidad que el Señor nos ha dado, pero el Señor va a dar la victoria sobre nuestros enemigos. El plan de Dios entonces en este ejemplo se cumplió cuando los israelitas decidieron marchar. Entonces la pregunta que podemos hacer es: ¿está usted marchando en su vida cristiana? Porque de esa manera usted podrá ver la victoria del Señor en su vida, en su peregrinar. Como les decía, entonces Pablo no nos habla aquí, como algunos han llegado a interpretar este mensaje, de una salvación que va a depender de lo que han llegado a interpretar, estos versículos, como una salvación que yo debo poner un esfuerzo para lograrlo. Sino que lo que vamos a ver es que esa salvación que nosotros hemos recibido por parte de Dios ha transformado internamente nuestra vida, y ahora se verá externamente lo que Dios nos ha otorgado por gracia. Entonces, cuando Pablo va a hablar aquí en el versículo 12 de ocuparnos en nuestra salvación, esa palabra ocupados se refiere a dar toda la energía y todo el esfuerzo constante para culminar una tarea. Cuando dice ocupados, esa era la idea. Usted debe poner todo su esfuerzo y de una manera constante para culminar la tarea que se le ha asignado. Pero como vamos a ver, el versículo 12 nos va a hablar del hombre, la responsabilidad. Y el versículo 13, del rol de Dios en esa obra que el hombre realiza. Pero de ninguna manera, como les digo, es enfatizando por una salvación por obras, sino lo que ya ocurrió en nosotros ahora. Nuestro empeño, todas nuestras fuerzas, nuestra energía debe estar en que nos ocupemos en esta salvación. Cuando usted, hermano, se le asigna una tarea, ya sea en su trabajo o una labor que usted debe realizar en su casa y que es urgente, usted lo hace diligentemente, porque usted dice: necesito acabar eso, y no se distrae, está enfocado: eso es lo que debo cumplir, es lo que se me ha asignado, y aquí voy hasta que lo acabe. Bueno, es la misma idea que debemos tener con respecto a nuestra salvación. El Señor nos la ha otorgado, pero ahora todo nuestro empeño debe estar en las cosas que corresponden a la vida y a la piedad, a la vida cristiana y a la piedad. Ahora, el primer punto que Pablo va a presentar a los hermanos en el versículo 12 nos va a hablar del ejemplo de Cristo en primer lugar, con respecto a la humildad. Porque él dice en el versículo 12, iniciando, dice: por tanto, amados míos. Y ese por tanto nos une entonces, hermanos, como ya hemos aprendido, a lo que Pablo ha dicho antes, a lo que viene en los versículos anteriores. Entonces leamos el versículo 5 de Filipenses capítulo 2. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, ahí es donde viene nuestro versículo. Por tanto, amados míos. ¿Qué es lo que Pablo quiere transmitirle a los hermanos? Que ellos debían ver la humillación de nuestro Señor Jesucristo, la humildad que Él tuvo. El Dios eterno se hace hombre y habita entre pecadores y viene a cumplir la voluntad del Padre. Humildemente Jesús siempre decía: yo hago la voluntad de mi Padre, siempre le obedezco. Entonces Pablo les dice, teniendo presente esto, hermanos, por tanto, viendo el ejemplo de Cristo, amados míos. Ahora, como vamos a ver, Pablo se dirige, y esta epístola, hermanos, como hemos visto, es una epístola muy personal del apóstol hacia la iglesia en Filipo, porque ahora él sí les va y varias exhortaciones les va a entregar, pero primero les está pidiendo, hermanos, debe haber humildad en nosotros, como la hubo en el Señor. Amados míos, hermanos, yo que a ustedes los amo. Y recordemos, la iglesia en Filipo estaba formada por Lidia, cuando escuchó la palabra, por el carcelero en Filipo, por la familia del carcelero en Filipo. Pablo los conocía y les dice: amados míos, ustedes deben tener esa humildad que vemos en nuestro Señor Jesucristo. Para luego entonces Pablo decirle lo que quiere transmitirles. Entonces eso es lo que debe estar en la iglesia del Señor. Cuando la palabra es predicada fielmente, hermanos, el Señor lo que hace es utilizar un instrumento para hablarnos con amor la verdad de la palabra. Pero la verdad muchas veces va a herir, pero esa verdad que hiere es en amor. Fieles son las heridas del que ama. Entonces el Señor nos ama, y a través de un pastor o un hermano que Él utiliza, nos da una palabra que el Señor sabe: debo corregir y exhortar a mi hijo en esto que se está desviando. Entonces Pablo quiere que los hermanos tengan esa humildad para poder recibir la palabra, porque el que me la está diciendo no es para atacarme, no es para destruirme, sino que se perciba, es un amor verdadero y genuino, primero de parte del Señor y luego de aquellos que el Señor pone, como en este caso los ancianos de la congregación, o cuando el Señor utiliza a un hermano para venirle a hablarle a usted y exhortarle en amor, porque eso es lo que Pablo hace: amados míos. Y en el capítulo 1 Él les dice: yo les hablo a ustedes con un entrañable amor. O sea, un amor que viene, nosotros decimos, ¿verdad? Desde mi corazón amo a alguien, pero en ese tiempo decían desde mis entrañas, desde ahí es donde yo a usted lo amo. Y por eso, porque lo amo tanto, es que quiero corregirle y exhortarle, y por tanto, recíbelo con humildad. Esa es lo que Él quería apuntar. Entonces, bueno, como sabemos, en Filipo habían algunos conflictos, como en su momento vimos en el capítulo 4, el problema entre dos hermanas, Evodia y Síntique. También, si Pablo está enfatizando la humildad, quiere decir que podría haber un problema de orgullo en medio de la congregación también, ¿verdad? Aquellos que tal vez no recibían la palabra porque había como un jactarse en sí mismos, en decir: no, yo estoy bien y eso no es para mí. Qué lástima que no vino Evodia hoy y eso era para ella. No, sino es decir, esta palabra del Señor: Dios, tú sabes soberanamente por qué se está predicando y debo recibirla para mi vida. Puede ser que en este momento no estoy en esto, en lo que se está exhortando, pero puede ser que más adelante venga una situación y la palabra que hoy fue predicada dará fruto en ese momento. Entonces, por eso uno debe estar atento y vigilante a la predicación de la palabra. Ahora, Pablo va a hacer un elogio. Dice: por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido. Pablo les está diciendo: hermanos, así como cuando yo estuve con ustedes la primera vez, prediqué la palabra, Lidia creyó, Dios le abre el corazón, acude al Señor y luego nos recibe en su casa. El carcelero también escuchó la predicación, obedeció al evangelio, y los que estaban en su casa también creyeron al evangelio. Dice: como siempre habéis obedecido. Ahora, hermanos, eso es lo que debe haber en la congregación del pueblo de Dios: una obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que se espera. Si la palabra de Dios se expone de una manera que es clara y usted puede entender que es fiel a lo que el Señor está diciendo, ¿qué se espera de la iglesia?
Se espera una obediencia. No es una exposición de la palabra en la cual usted únicamente adquiera conocimiento para que luego vaya y empiece a refutar otras doctrinas. No, lo que se espera es una obediencia a lo que el Señor le está hablando. Por eso Pablo les decía, como siempre habéis obedecido. ¿Cuántas veces el Señor aquí nos ha predicado? O más bien el Señor ha utilizado a un hermano para predicarnos, y hay cosas que a usted el Señor le ha exhortado. Y usted puede decir hoy, Señor, por tu gracia he obedecido a la exhortación que me estás dando en ese día. Porque hermanos, el Señor al que ama va a disciplinar. Y como nosotros decimos, muchas veces hay una disciplina formativa que viene desde adelante, se expone la palabra, y el Señor le está exhortando a usted individualmente. Nadie más se está dando cuenta, sino solo usted y el Señor. Pero hermanos, si persiste el pecado, el Señor sigue disciplinando, sigue hablando con su palabra, pero llegará el momento en que eso se trae a la luz. Y el Señor quiere tratar con su vida, ¿para qué? Para que usted deje su pecado y se vuelva a Él en arrepentimiento, para que se vuelva a Él en obediencia. ¿Cuántas veces el Señor nos puede hablar? Bueno, sabemos que Dios es muy paciente, lento para la ira, dice la palabra. El Señor puede darnos muchas oportunidades. Arrepiéntase en lo que usted sabe que está fallando y desobedeciendo al Señor. Si lo hace, gloria a Dios, porque es el Señor el que produce el arrepentimiento, para que usted se vuelva a Él. Pero hermanos, al final todo esto nos muestra el amor de Dios para los suyos, porque también, así como esta mujer Lidia que les menciono, que era parte de esta iglesia en Filipo, Dios le abre el corazón y cree. Y aquel carcelero también. Puede ser que muchos escuchen la palabra, pero no están obedeciendo y no acuden a Cristo en arrepentimiento. Habrá consecuencias eternas y esa es la condición para su alma. Una y otra vez el Señor le habla, pero usted persiste en su rebelión en contra de Él. Si no acude a Él, vendrá el juicio del Señor. Puede ser que Dios use muchas cosas de esta vida para advertirle, que como veremos más adelante en la exposición de Apocalipsis, son esas trompetas que Dios usa para decirle al hombre, arrepiéntase, vea las situaciones que están viniendo, vea las cosas que están pasando, acuda a Cristo porque viene un juicio más terrible que las cosas de esta vida. Entonces Pablo los elogia a los hermanos y le dice, como siempre habéis obedecido. Entonces ese debe ser el deseo del creyente, escuchar la palabra, atender y obedecer. Efesios 5:15 nos habla de esto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Si usted cree en Dios, debe procurar ocuparse en buenas obras. Y las buenas obras son las que Dios ha preparado de antemano, que nos ha dado en su palabra para que las obedezcamos. Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esa es la marca del cristiano, la obediencia a la doctrina que hemos creído. Ahora, hermanos, hablando del tema de la santificación, la obediencia es vital. Quiero crecer en mi santidad. ¿Qué es lo que debo obedecer? Sino la santa palabra de Dios, porque ella es la que va a formar mi vida conforme a Cristo. Entonces, mientras más obedezco a la palabra del Señor, más soy conforme a la imagen de Cristo. Mientras menos la obedezco, menos me parezco a mi Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, como siempre habéis obedecido. Hay muchas áreas en las cuales usted o podríamos aplicar eso para la vida del cristiano o para la vida suya. ¿Ha obedecido usted al Señor en cuanto al rol en su matrimonio? ¿Ha obedecido usted al Señor perdonando siempre? ¿Ha obedecido al Señor soportándonos los unos a los otros siempre? ¿Ha obedecido siempre al Señor usted entendiendo, debo poner mi mirada en las cosas de arriba? Obedeciendo siempre en que el Señor nos dijo, orad sin cesar. También cuando nos dice que leíamos ahora, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Si bien es cierto, ninguno puede alcanzar la obediencia perfecta,
pero lo que sí podemos ver es un progreso en la vida cristiana en obedecer más que al inicio. Eso es lo que el cristiano debe procurar. Estoy obedeciendo siempre a lo que el Señor me manda. Entendiendo eso, que cuando he desobedecido, puedo ir en arrepentimiento, pero la vida cristiana continúa. Y debo rogar, Señor, esta vez desobedecí y fallé, pero la próxima vez fortaléceme, abre mis ojos para discernir, para ver esta tentación y no caer en ella, sino prevalecer y estar firme. Pero esto, hermanos, va a requerir entonces que usted procure el alimentar su espíritu, ser lleno del Espíritu Santo para que pueda entonces obedecer al Señor. Ahora Pablo dice, como siempre habéis obedecido, y les dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces el gran apóstol Pablo, predicando entre los filipenses, enseñándoles a ellos, el último de los apóstoles, que el Señor hizo muchos milagros con él, y los hermanos en Filipo, ahí lo tenían, al apóstol. Este es el apóstol Pablo, que el Señor lo ha llevado por muchas regiones aquí en Asia, predicando el Evangelio de Cristo, y hoy nos está enseñando. Y Pablo nos dice que hagamos esto, vamos a obedecer. Pero Pablo les decía, yo sé que ustedes me han obedecido cuando yo estaba ahí, pero ahora, mucho más que yo ya no estoy, los elogia porque ahora en mi ausencia todavía es mayor la obediencia de ustedes, no a Él, sino al Señor. Bueno, hermanos, eso debe ser nuestro anhelo. Un comentarista señala, un creyente verdadero es responsable en todo tiempo de obedecer al Señor. Los creyentes nunca deben depender, en primer lugar, de un pastor o un maestro, ni de la comunión cristiana, ni de cualquier otra cosa para su crecimiento y fortaleza espiritual. ¿A quién, Pablo decía, a quién busco agradar? Busco agradar a los hombres. Si lo hiciera no sería siervo de Jesucristo. Si bien es cierto, Dios nos concede esto, ancianos, aquellos que nos instruyen en la palabra, pero la obediencia y la fidelidad suya, en primer lugar, hermanos, es al Señor. Usted debe ser diligente en las cosas del Señor, pero no para que el anciano, si bien es cierto, alguno podría recordar cuando el apóstol Juan decía, en sus cartas decía, hermanos, yo me alegro de ver que mis hijos andan en la verdad. Sí, cierto, trae gozo cuando la iglesia recibe la palabra y la obedece y se ve el fruto. Pero mayor que traer gozo al pastor o a los ancianos, la motivación suya es, agrado a mi Señor. Yo obedezco a mi Señor en lo que Él me manda. Me congrego en su día, pero no para que el pastor me vea que llegué. Me congrego en el día del Señor porque es para Él. Voy a orar, pero no voy a orar porque el pastor me vea que yo estoy ahí orando siempre. No, porque mi Señor me lo pide. Entonces voy a obedecerle a Él. Si puedo compartir de la palabra, no porque me estén llamando los ancianos a vamos a evangelizar. No, mi fidelidad es al Señor. Y Él me dijo, vaya y haga discípulos a las naciones, entonces obedezco a mi Señor. Triste es cuando los hombres entonces hacen las cosas para el ojo de aquel. Porque hermanos, realmente los pastores, un día yo tendré que dar cuentas ante Dios también, en el día del juicio. Y si yo tendré que dar cuentas por mí, en ese momento, confiando únicamente en Cristo, yo no podría hacer nada por usted ese día. El único que ha hecho todo para darle la salvación es Cristo. Entonces, a Él es el que usted debe obedecer en todo tiempo. Pero si bien es cierto, entonces, si el Señor usa hermanos que son fieles a la predicación del Evangelio, entonces también al obedecer la predicación de la palabra que el hermano trae, usted está obedeciendo a su Señor, al Señor que le salvó. Muy bien. Ahora, como les decía, entonces él dice, mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, como ya les había dicho al inicio, es poner toda su energía en esto, en la salvación. Esa es la exhortación que Pablo les hace. Hermanos, veamos el ejemplo de Cristo. Yo les amo, hermanos, a ustedes, y como siempre han obedecido, y no solamente cuando estaba ahí, sino ahora que estoy lejos. Mi llamado es que con temor y con temblor se ocupen en su salvación. Eso es lo que Pablo quería decirle. Gaste su energía en las cosas que acompañan a la salvación. Usted ha sido salvo, hermano. Ore al Señor por su vida espiritual, que crezca. Usted tiene un sumo sacerdote, hermanos. Es lo que veíamos hace unas semanas.
Tenemos a aquel, nuestra ofrenda y sacrificio perfecto, a Cristo, que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Ya no tenemos que llevar sacrificios, no tenemos que estar cambiando de sumo sacerdote, sino tenemos uno para siempre. Si tenemos eso, hermanos, ¿cómo no vamos a ir constantemente a orar al Señor? Muchos hombres no pueden hoy acercarse a Dios porque están en sus pecados, pero el creyente, el que está en Cristo, tiene esa promesa. Él está para interceder por su pueblo siempre. Entonces, ocúpese en su salvación acudiendo al Señor en oración. No sea desobediente a ese mandato del Señor. Asimismo, si usted tiene el Espíritu Santo, aquel que inspiró la santa palabra del Señor, es el que puede iluminarle a usted cuando usted lee la palabra, para que usted pueda entender la Escritura. Si usted tiene el Espíritu Santo, entonces ¿cómo no va a ser diligente en acercarse con humildad a la palabra y ocuparse en su salvación? Y más bien muchas veces nos distraemos y olvidamos el acercarnos a la palabra. Nos descuidamos en ocuparnos lo que corresponde a nuestra salvación. Si tenemos nosotros la palabra profética más segura, esta es la verdad, hermanos. El único evangelio, el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que puede cambiar a cualquier persona. ¿Cómo no voy a querer yo ocuparme en mi salvación predicando la palabra? Esa es la verdad. Los hombres pueden hablar de muchos temas de esta vida, que algunos son importantes, otros son vanos, pero lo más importante es lo que usted ha creído en Jesucristo. Entonces, ¿cómo no ocuparse en compartir esta verdad del evangelio? Y mientras más sea lleno de la palabra usted, entonces más será lleno del Espíritu Santo. Menos de lo terrenal, más del Espíritu. Tendrá más amor, tendrá más gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que contra esas cosas, dijo el apóstol, no hay ley contra eso. Eso es lo que queremos que abunde en nosotros. Ocuparnos en estas cosas, ocuparnos en crecer en el amor. ¿Cuánto oramos al Señor pidiendo eso? Señor, ayúdame a amarte más a ti, amar más a mi prójimo, amar a aquellos que no te conocen. Y así mismo con eso que es el fruto del Espíritu, rogar para que haya más gozo. El creyente debe ser la persona más gozosa de esta vida, hermanos, porque no hay nada que nos pueda separar de Cristo que nos ha salvado. Ese es un gozo eterno. Y saber que el Señor nos da todo lo necesario para poder enfrentar entonces las cosas que traen o que pueden hacer que el hombre peque contra su Señor. Y como leíamos también en Colosenses ahora en la mañana, en el capítulo 3 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y eso es ocuparse en la salvación. Dejar estas cosas. ¿Y cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero ocuparnos en eso, hermanos, debe hacerse con temor y temblor. Ahora, hermanos, sabemos que este temor y temblor para el creyente no se refiere al temor a la condenación, el temor al infierno. Ya no, porque nosotros sabemos que ya Cristo experimentó eso en nuestro lugar. Entonces no hay un temor a ser condenado, sino el temor que Pablo le está hablando al creyente es el temor de pecar contra aquel que le ha salvado. Y eso se puede ver en el ejemplo de los hijos con los padres. Cuando su papá, bueno, todos aquí que somos hijos, cuando nuestros padres nos decían algo que no debíamos hacer, muchas veces el amor nuestro hacia ellos era lo que nos decían: no voy a desobedecer en esto a mi papá, porque él me está pidiendo que no lo haga. Y yo lo amo a él, yo no quiero desobedecerle en lo que él me está pidiendo. Y así mismo debe ser ese temor nuestro con el Señor. Es un temor de gratitud. Ya no es de que Él me va a enviar a la condenación, no, porque ya en Cristo pagó lo necesario. Pero ahora es: Señor, yo quiero ocuparme en tu salvación para no traer ofensa a tu nombre y que tu nombre sea vituperado o sea ofendido por causa mía. Sino quiero más bien con temor. Si yo sé que hay cosas que no debo ver porque pueden y traen ofensa a tu nombre, entonces yo tengo temor de ver o acercarme a cosas que sé que me pueden ocasionar pecar contra el Señor. Y así con cada circunstancia que usted sabe, eso es lo que me puede a mí generar tentación para pecar contra mi Señor. Me voy a alejar de eso lo más que se pueda. Es más, no voy a confiar ni en mí mismo porque mi corazón es engañoso. Lo que voy a confiar es en la palabra del Señor, en lo que Él me ordena. Eso es lo que se refiere. Ocúpense con temor y temblor en esta salvación.
Y ahora, hermanos, el versículo 13, Pablo nos aclara. Dice, porque Dios, esto es, hermanos, todo lo que les he dicho, dice Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ese es el complemento, hermanos. El creyente está derramando toda su energía para cumplir, el ocuparse en su salvación. Pero a la misma vez estoy reconociendo, es Dios el que está produciendo todo eso en mi vida. Fue Dios el que me dio la fe y el arrepentimiento. Fue Dios, el Santo Espíritu de Dios, que me dio un corazón nuevo. Me hizo nacer de nuevo. Su ley ha estado escrita en mi corazón y ahora Dios me está dando el deseo por orar. Dios me está dando el deseo por meditar, memorizar su palabra, por adorarle en su día, por servir a la iglesia. Dios me está dando los afectos para amar a la iglesia, por compartir el evangelio. Por eso, hermanos, como les decía, ese es el propósito de la vida cristiana. El Señor no nos ha dejado solos. Debemos ocuparnos en la salvación, pero tenemos su auxilio, hermanos. Entonces sí podemos vencer, sí podemos crecer en santidad y en el temor del Señor. Pero esto, hermano, la pregunta que yo le hago a usted, ¿es ese hoy su anhelo? Porque puede ser, y por eso Pablo le decía luego a Timoteo, avive, Timoteo, el don. Aquello que Dios le dio a usted, avívelo. Porque puede ser que nosotros, por descuido, hayamos dejado de obedecer a lo que el Señor nos ha dado, o nos está pidiendo que hagamos a través de su auxilio. Ahora, como veíamos en la mañana, podemos nosotros luchar y decidir, sí, yo deseo obedecer a mi Señor. He tenido varias luchas, descuidos, me ha costado, pero el Señor está conmigo, tiene su Santo Espíritu, lo ha puesto en mí y deseo buscarlo entonces. Y ahí, hermanos, vemos que es Dios mismo el que está avivando nuestra vida entonces para crecer, para todo lo que conlleva nuestra salvación, adornarlo entonces con la forma en que estamos viviendo. Esto, hermanos, es solamente para el que está en Cristo. Porque si en esta tarde hay alguien que no ha acudido a Cristo, realmente usted nunca tendrá el deseo por las cosas de Él. Usted no tiene salvación. Pero asimismo, como Pablo ese día en Filipos predicó el Evangelio, es lo que hoy nosotros también le decimos a usted. El llamado del Evangelio es arrepentirse y creer en el Hijo de Dios, Jesucristo. La promesa del Señor es que al que viene a Él, Él lo va a recibir. Si usted desea al Señor, debe reconocer en primer lugar que eso no puede venir de usted, porque usted está muerto en sus delitos y pecados. Pero si está ocurriendo eso en su vida, que desea saber más de Cristo, ¿qué es eso de tener temor a Dios? ¿Qué es eso de ocuparse en la salvación? Bueno, esa es la gracia de Dios que le está concediendo para que usted acuda a Él. Y el llamado es, clame al Señor, clame y búsquele hasta que Él le responda. Hermanos, y es un día, lo hicimos muchos de los que estamos aquí, por la gracia del Señor. Vino a nuestra vida y nos hizo clamar a Él. Y Él nos abrazó y nos salvó. Y es lo que puede hacer entonces también con usted. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque ella es todo lo que nosotros, tu pueblo, necesita. Ella es suficiente. Y te damos gracias porque nos has dado la fe en Cristo, y porque nos has producido en nosotros el querer como el hacer, oh Señor, por tu buena voluntad. Padre, guarda a tu iglesia, que podamos seguir creciendo en santidad. Y asimismo, oh Señor, rogamos por la salvación de los que aún vienen pero no te conocen. Señor, ten misericordia de ellos y sálvales para la gloria de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.